Amén. Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos la palabra de Dios para todos los que quieran escucharla, para todos aquellos que quieran oírla a través de este medio, a través de Mensajeros Panguipulli en YouTube y también a través de todos los predicadores que están anunciando el Evangelio por distintos medios, por distintos métodos, agotando las instancias para poder anunciar el Evangelio en estos tiempos de pandemia. Hoy les quiero invitar a estudiar la palabra de Dios para que meditemos y reflexionemos acerca de lo que el Señor nos está pidiendo en estos tiempos que al parecer son difíciles, donde pareciera ser que no se puede hablar del Evangelio, pero hoy déjeme decirle que no es así. Mientras tengamos la oportunidad de hacerlo, tenemos que hablar del Evangelio porque este es el tiempo necesario para poder hacerlo. La palabra de Dios nos dice que vayamos por todo el mundo y anunciemos el Evangelio a toda criatura para que el que crea y se bautiza sea salvo. Y entonces para nosotros es una gran responsabilidad, es una gran tarea que nosotros podamos también dar un tiempo de nuestra vida para anunciar el Evangelio, para hablar de las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces la palabra de Dios para reflexionar acerca de esta materia está allí en Mateo capítulo 9, verso 35. Entonces San Mateo capítulo 9, verso 35, dice la palabra de Dios así en el nombre de Jesús. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Hoy tenemos nosotros, como decía anteriormente, una gran responsabilidad. ¿Sabe? Hay una cosa muy importante en lo que el Señor le dice aquí a sus discípulos. Es que Él se dirige primero a los que estaban con Él. Y por eso hoy le hablo a todos mis hermanos y a todos aquellos quienes han conocido el nombre de Jesucristo, que tomen la oportunidad de poder hablar del Evangelio en estos tiempos. A un familiar, a un ser querido, a alguien que no lo ha escuchado, o incluso por las distintas redes sociales que hoy se están utilizando. Ocupe un espacio de su tiempo para hablar del Evangelio. No significa esto que usted quizás haga una predicación como tal, quizás sí lo puede hacer como hoy lo estamos haciendo nosotros, pero también existen muchos otros métodos de compartir un pan de vida que nosotros le llamamos, un texto de la Biblia, o algún pasaje de la Escritura, alguna alabanza también que pueda allí dedicar para alguien. Todos estos son métodos para poder anunciar el Evangelio. Contar a través de nuestros testimonios de cómo Cristo ha venido a nuestra vida y nos ha hecho bien a nuestro ser. Con esto nosotros predicamos el Evangelio, ya que el Evangelio no solo se predica desde un púlpito o con una Biblia en la mano, sino también con nuestra vida, con nuestra alabanza, con nuestro accionar y también con todo lo que nosotros podamos decir y hacer respecto al Evangelio. El Señor Jesús dice que recorría junto a sus discípulos todas estas ciudades y aldeas y enseñaba en las sinagogas y predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es decir, la fama de Jesús se expandía porque hacía tres cosas fundamentales, de acuerdo a este pasaje de la Escritura nos enseña. Él primero recorría todas las aldeas predicando el evangelio del reino, enseñando en las sinagogas y predicando entonces el evangelio del reino. Sanando toda enfermedad. Recordemos que el Señor Jesús, cuando nos manda a anunciar el Evangelio, nos dice que nos va a acompañar con señales que son importantísimas. Dice que sobre los enfermos se pondrán las manos y los enfermos sanarán. Y esto lo dice el Señor Jesús, por lo tanto, dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Todo esto lo dice que bajo el nombre de Jesús se puede hacer. Por lo tanto, nosotros cuando comencemos a anunciar el Evangelio, cuando comencemos a predicar la palabra de Dios, dice que señales nos van a acompañar. Entonces, cuando nosotros
queramos hacer esto, el Señor dice que nos respaldará mediante su Espíritu Santo para que todas las cosas puedan salir conforme a lo que Dios tiene estipulado hablar. Porque déjeme decir una cosa muy importante. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que sea que ponga palabra en nuestros labios. Pedro, ¿cierto? Sabemos que él cuando da este primer discurso en el cual se bautizan como 3.000, dice su palabra, fue lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, también para que nosotros podamos hacer esto, tiene que haber una preparación, tiene que haber también una entrega a que nosotros podamos orar y pedirle a Dios que Él nos bendiga, que pueda haber una búsqueda también del conocimiento de la Escritura. Y para todo esto nosotros como mensajeros de Cristo, como predicadores del Evangelio, nos lleva, como digo, y como insisto, decía al principio, una gran responsabilidad, porque nos toca ahora a nosotros preocuparnos de la palabra de Dios, preocuparnos en oración y también preocuparnos de tomar acciones para que el Evangelio de Cristo pueda ser predicado. Hay una cosa importante en estos tiempos de pandemia, que nosotros no se ha prohibido predicar el Evangelio. Es algo muy importante, porque hoy podemos decir, bueno, hoy nos están impidiendo predicar el Evangelio porque no podemos ir al culto. Y eso no es tan así, porque nosotros, si bien es cierto, a la casa de oración no se puede acudir en gran cantidad, o sí se puede hacer en un aforo reducido, tenemos la oportunidad hoy, se ha abierto una puerta importantísima, las cuales son las redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook o de la red que usted utilice. Allí puede usted anunciar el Evangelio de Cristo el Señor. Tenemos que de alguna manera agotar los medios, agotar los recursos y aprovechar los nichos que se han abierto en estos tiempos para que la palabra de Dios no se detenga y sea predicada. Y decía entonces que el Señor Jesús enseñaba en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tenemos que considerar que los tiempos son difíciles para predicar el Evangelio, pero no más difíciles que en otros tiempos. Siempre ha sido difícil predicar el Evangelio, porque hoy el enemigo, dice la palabra de Dios, que está buscando matar, hurtar y destruir todo lo que el Señor ha sembrado en nosotros. Por lo tanto, quiere desanimarle, quiere echarle su ánimo abajo, quiere que usted decida no continuar predicando el Evangelio. Hay muchos que también hoy han salido a predicar el Evangelio, pero han resultado en algunas situaciones de desobediencia a las autoridades que han provocado que el Evangelio, en vez de ser enaltecido, que el nombre de Jesucristo sea enaltecido, finalmente pase a ser una burla y pase a ser también motivo de polémica en los medios de comunicación. Por lo tanto, todas las cosas nosotros, la palabra de Dios nos enseña a hacerlas en respeto y en orden. Hay un pasaje de la Escritura que dice, hágase todo decentemente y en orden. Entonces el Señor nos invita a que nosotros podamos anunciar el Evangelio en los medios y con los medios que nosotros tengamos, poder hablar de las bondades de aquel, como decía anteriormente, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, hoy nosotros tenemos que considerar que lo que vayamos a hacer tiene que estar conforme también de acuerdo a todo lo estipulado que hoy estamos pasando. Sabemos que a lo mejor no son las mismas condiciones que teníamos antes, sabemos que las cosas han cambiado, pero esto no tiene que provocar en nosotros un estancamiento, sino más bien buscar la forma y buscar las herramientas para poder predicar el Evangelio. Recordemos que en los tiempos, ¿cierto?, en que el pueblo de Dios estuvo cautivo allí en Babilonia, un varón llamado Daniel se levantó en medio de todos los que estaban allí y fue nombrado con un puesto alto dentro de allí del imperio babilónico, para que por las cualidades que él tenía, por la dedicación que él tenía, por la sabiduría que él tenía, y él, cierto, Daniel dice que nunca se apartó de lo que su Dios le había enseñado, que lo que él tenía dentro de su ser, ni aún dice de la comida de allí del rey quiso degustar, porque él tenía hasta su propia alimentación. Entonces, lo que nos hace distinto a nosotros como cristianos es nuestras formas de hacer las cosas, en respeto, en orden, no dejando, ¿cierto?, atrás nuestra fe, ni cambiando nuestras creencias ni nuestros pensamientos, pero sí respetando a lo que dicen las autoridades. Y nos vamos a dar cuenta que no estamos
impedidos de hablar del Evangelio, sino más bien tenemos la oportunidad de hacer que esto se expanda, ¿cierto?, a muchos lugares incluso que antes no llegábamos. Entonces es importante que hoy podamos analizar la Escritura y ponerla en el contexto de estos tiempos. Ver nuestro alrededor y pensar que las cosas sí, es verdad que han cambiado, pero la batalla no está perdida, pues tenemos la oportunidad, como el día de hoy, de hablar de la palabra de Dios. Y dice que el Señor vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. Recuerde primero que el Señor tuvo compasión de nosotros, nos miró con ojos de misericordia, con ojos de amor y nos llamó, ¿cierto?, a ser parte de su pueblo. Dice la palabra de Dios que Él a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces ahora todos los que le reciben y creen en su nombre le da potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto Él, así como tuvo compasión de nosotros, también tiene compasión de todos aquellos incluso que hoy reniegan contra el nombre de Jesús o contra todo lo que se llame Dios, como dice su palabra. Por lo tanto, tenemos que saber que en nuestro tiempo es difícil para predicar el Evangelio. Se han levantado muchas tendencias, se han levantado muchos movimientos que hoy atentan contra todo lo de Dios, pero nosotros tenemos que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Debemos permanecer libres en la libertad con que Cristo nos hizo libres y firmes, arraigados en la roca que se llama Cristo el Señor, porque dice la palabra de Dios, y como dice una alabanza, vendrán lluvias, vendrán vientos, vendrán ríos, pero nuestra casa, si está fundada en la roca, dice que no se va a mover ni va a sucumbir ante todas estas adversidades. Dice que Él tuvo compasión de las multitudes, ¿cierto?, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora, lo importante que yo le decía en el verso 37, entonces dijo a sus discípulos. Hoy le habla a la iglesia convertida, le habla a todo aquel que ha anunciado el nombre de Jesucristo, a lo mejor en un templo o en un cantón de una calle. Hoy le habla a usted que está en su hogar, quizás viendo y escuchando este mensaje, le dice a sus discípulos y hoy nos dice a nosotros, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos de que hacer los esfuerzos necesarios, y si hay un hermano que se está esforzando, nosotros también brindar el apoyo para que esto siga adelante, porque tenemos que saber de que ningún paso en el Evangelio es en vano, como siempre nosotros lo hemos dicho. Sabemos que todo lo que se siembre, dice la palabra de Dios, a lo mejor con lágrimas, se volverá a cosechar quizás más adelante con alegría, con júbilo, ¿cierto? Porque vamos a ver el fruto de lo que hemos sembrado hoy. Si queremos ver que nuestra familia acepte el nombre de Jesucristo, si queremos ver que nuestros seres queridos acepten el nombre de Jesucristo, hoy nosotros tenemos que hablarle de Él, porque la palabra de Dios dice que cómo van a creer, cómo van a conocer el nombre de Jesús si no hay quien les predique. Por lo tanto, benditos son los pies, dice la palabra de Dios, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hoy nosotros tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación, y Dios será con nosotros para poder hacerlo, porque esta obra es de Dios, no es de nosotros. Él es el dueño de todas las cosas. Entonces dice, y dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tenemos que pedirle a Dios que Él sea quien abra las puertas y que Él sea quien envíe los obreros necesarios para esta obra, porque los obreros se van a ir sumando en la medida que nosotros vayamos predicando, pero que el Señor también vaya añadiendo a su iglesia los que hayan de ser salvos. Así dijo Pedro en su primer discurso. Dijo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para todos cuantos nuestro Dios el Señor llamare. Porque de Él, ¿cierto?, son todas las almas son de Dios. Nosotros tenemos que ser aquellos que portavoces, ¿cierto?, que lleven el mensaje del Evangelio, que a través de los distintos métodos, hoy, de predicar el Evangelio, lo hagamos, que no nos callemos, que no nos cansemos, que a lo mejor hoy, como estamos hablando de redes sociales, este video o quizás en nuestros trabajos no tienen muchos likes, muchos me gusta, muchos comentarios, pero no nos cansemos, porque hoy el Evangelio es importante que sea predicado, y una persona que escuche el Evangelio de salvación es tan valioso como que si lo hiciera una multitud, porque un alma, dice la palabra de Dios, que es muy valiosa. Muchos predicadores dicen que un alma, y lo dice la palabra, es más valiosa que todos los tesoros de esta tierra.
Por lo tanto, tenemos que saber que el precio que pagó el Señor Jesús por todos nosotros fue su vida en la cruz, fue derramar su sangre allí, pero también saber que al tercer día Él se levantó de los muertos, no para simplemente demostrar, ¿cierto?, que allí había una tumba vacía, sino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, el encargo de la palabra de Dios en este día es que a sus hijos, a los que tenemos la oportunidad de hacerlo, hagamos esto, porque la mies es mucha, hay mucho terreno que trabajar, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que hoy tenemos la oportunidad de hacer. No nos olvidemos que sí, este terreno es amplio y que tenemos muchas labores en cuales desempeñarnos y que somos un cuerpo en Cristo, en que todos tenemos distintas funciones y usted con su labor, con su talento, con lo que usted puede hacer, ocúpese de predicar el Evangelio. Le invito a que si usted canta alabanza, eleve una alabanza a Dios y que la haga saber también a los demás para que sepan que usted alaba a Dios. Si usted predica el Evangelio, predique el Evangelio, busque los métodos, busque a quien también le pueda ayudar a hacerlo, porque todos tenemos la oportunidad de hacerlo en estos tiempos. Entonces, no nos quedemos hoy solamente con que no se puede, ni tampoco busquemos el hecho de ir contra la norma en estos tiempos, sino que seamos prudentes. Le invito a que tengamos el respeto también por las cosas que se están haciendo. Creo y entiendo que todo lo que se está haciendo es para que este virus que está afectando a toda la humanidad, en este caso, se frene, se detenga de alguna manera, y también nosotros tenemos que contribuir, porque somos luz del mundo, porque somos mirados, porque somos puestos, dice la palabra de Dios, allí en el almud, para que nosotros podamos, la gente nos pueda ver y pueda decir: yo quiero ser como aquellos que llevan correctamente las cosas, no transgresores, ni tampoco personas que seamos, que resistamos, ¿cierto?, a lo que dicen las normas, porque somos, como digo una vez más, luz del mundo. Somos llamados a dar el ejemplo, somos llamados a predicar acerca de la obediencia, y cuando nosotros hablamos de fe, también hablamos de obediencia, porque nosotros tenemos que esperar en Dios, que Dios obre, ¿cierto?, en las cosas que nosotros estamos clamando. Yo sé que usted ha pedido por las autoridades, yo sé que usted ha pedido para que se sanen los enfermos, pero si nosotros actuamos de una manera que va en contra de todas las normas, ¿cierto?, ¿cómo podremos decir que estamos esperando en Dios la respuesta? Entonces es importante que hoy tengamos la paciencia, ¿cierto?, y esperemos la lluvia temprana y la tardía, y esperar, como dice, como el labrador, ¿cierto?, esta lluvia temprana y tardía, para que el precioso fruto después lo podamos obtener. Entonces, mis hermanos, es una reflexión, es un análisis de este pasaje de la Escritura. Le invito a que usted lo pueda estudiar con mayor dedicación, que pueda encontrar en él quizás una interpretación más profunda, pero mi llamado en esta tarde, y lo que la palabra de Dios nos llama, es que tengamos la prudencia, la paciencia, y que no nos cansemos de predicar el Evangelio, porque la mies es mucha, más los obreros son pocos. Y roguémosle al Señor de la mies que Él sea quien envíe a los obreros a la mies, pues nosotros predicamos, pero es Dios quien da el crecimiento. Hay alguien que riega, hay alguien que siembra, pero es Dios que da el crecimiento. Es la palabra de Dios. Le invito a que nos siga acompañando en nuestros programas, en la Iglesia Mensajeros de Cristo en Panguipulli, en nuestro canal de YouTube Mensajeros Panguipulli, y también que pueda suscribirse y activar las notificaciones, dejar algún comentario, y también acompañarnos en nuestras transmisiones en vivo que estamos haciendo en el programa Tiempo de Hablar, allí en Facebook. Así que Dios les bendiga, mis hermanos, la paz de Cristo sea con todos ustedes. Me despido en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.